las buenas noches, mi zarabanda. Las buenas noches, mi timbla tierra. Las buenas noches, mi guatareamba. Las buenas noches, Lucero Monte. Dicen buenas noches, dicen todos, dicen criollo. Dice que Sambiampungo, dicen cutar en todo un diamante de agüe. Yamamba que uria en sí la jocuma talanquera. Dice pa' que cuende, dicen cheche bacheche. Dicen lo enfinda. Dicen lo propio, dicen cunalombo. Dicen lo propio, dicen calunga. Dicen lo propio, dicen en zulo. Dice pa' que cuenda, dicen careajo. Dicen todo, dicen fumbe que cuenda cheche, dicen bacheche. Un ensala maleco, dicen careajo. Dice pa' todo tataíta. Tatayaye, dicen geyo. Que Sambiampungo, dicen careajo, dicen vaya, dicen derechito, dicen como muenda. Dice como muenda, dice cuenda, dicen chechi. Dice como muenda, dice lumba, dicen bachechi, careajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre estas artes. La realidad es que muchas personas trabajan con guatareamba. Guatareamba significa la justicia y en el sincretismo es San Norberto. Es por eso que muchos ganguleros en Cuba se limitan a trabajar con esta deidad a pesar que las tienen. Sabemos que en las reglas congas del Palo Mayombe no existen engangas de guatareamba. Simplemente el gangulero tiene un fundamento donde trabajan los endundos. Por lo tanto, estos fundamentos que tienen algunos ganguleros son muy respetados y otros simplemente lo que tienen es una cazuela de barro, un candango y tienen unas cuantas mataris de guatareamba y una flecha de hierro que tienen al costado de la enganga. Esto va a representar la guatareamba. Muchos ganguleros ponen también la flecha en la propia enganga, pero como esta es una deidad que trabaja independiente y a la vez podemos mezclarla utilizando diferentes signos como los que aparecen aquí, ya que de esta deidad se conoce muy poco y muchas veces los ganguleros quieren hacer un trabajo con la justicia y se les es un poco difícil. Por eso hemos escogido estas patipembas de la cartilla del Tataí Tiraca Batalla Mundo para poderla llevarla a ustedes, para transmitirla como conocimiento de estos trabajos. Guatareamba es el cazador que nunca falla, es el cazador que siempre da en el blanco. Como yo, cuando hago un trabajo, que estoy en guerra con otro gangulero, lo primero que hago es arrear con guatareamba, mandarle inquisi de guatareamba, inquisis malongo, ya que con guatareamba podemos trabajar bueno o malo o podemos levantar letras de justicia a una persona para que tenga problemas y vaya para la prisión. Al hacer un trabajo que el enemigo vaya a la prisión, rápidamente está levantada la letra de infuiri, la letra de muerte. Pero hoy aquí nosotros estamos presentando algunos trazos para que puedan trabajar en un momento determinado para quitar la letra de infuiri o la letra de ir a la prisión, la letra de justicia a la persona, siempre que esta persona se quite de lo malo que está haciendo. En muchos munanzos congos lo que existen son delincuentes.
No podemos decir que en todos los Munanzos Congo hay delincuentes, pero sí, en muchos de ellos hay personas que están involucradas en cosas que no deben ser y se tapan con la religión. Sí, en muchos Munanzos Congo. Existen otros Munanzos Congo que los hallados son personas trabajadoras o personas de negocio, personas que son personas tranquilas, que quieren estar a la religión porque les gusta o simplemente para su protección. Otras personas que vienen a hacer trabajo con la justicia se quieren tapar de las cosas malas que están haciendo y muchas veces ese padrino le hace un trabajo a esas personas para que sigan cometiendo cosas malas. No vamos a especificar qué porque no nos interesa realmente, pero sí lo hablamos como un tema que está profundo en esta religión y en otras religiones. Cuando nosotros nos rayan, lo primero que nos dicen es que tenemos que quitarnos de todas las cosas malas que estemos haciendo. No podemos estar en esta religión y estar fumando marihuana, un ejemplo, o cannabis. No podemos estar en esta religión y estar robando. No podemos cubrirnos con esta religión para que los muertos no nos vean lo que nosotros estamos haciendo y que lo podamos seguir haciendo. Eso no se hace en la religión. Cuando hay una persona que tiene letra de justicia y que también tiene letra de muerte, porque cuando tiene letra de ir a la prisión, tiene letra de muerte. Tenemos muchas veces que rayarlo y que esta persona se comporte correctamente, muchas veces hasta que deje la juntamenta que tiene y muchas veces se manda hasta mudar para que esta persona tenga otra mejor vida. Muchos de estas personas que vienen ya es tarde y de todas formas, a pesar que se haga el trabajo, ellos van a ir presos. Pero esto lo va a proteger de que no le suceda nada en la prisión y pueda salir. Muchas de estas personas han salido y no quieren saber más de la prisión y se acogen al seno religioso para trabajar la religión, para aprender, para vivir como una persona decente y no haciendo cosas indebidas. Esto sucede también, pero muchos de estos delincuentes lo que cogen es que quieren un macuto, un resguardo, o quieren que le hagan un trabajo para cubrir lo que ellos están haciendo mal. Esto sucede en todas las religiones. Al menos en esta tengo conocimiento de que pasa, porque lo he vivido. Ahora, si esta persona viene a hacerse un trabajo de justicia porque tiene la letra mala y tiene letra que lo maten y tiene letra de ir a la prisión y se le logra hacer un trabajo para que no vaya a preso, esta persona debe recapacitar para estar correctamente en los caminos que debe andar. No podemos estar en la religión y hacer cosas indebidas. No podemos estar en la religión y emborracharnos. No podemos estar en la religión y fumando marihuana. No podemos estar en la religión y oliendo cocaína. No podemos hacer nada de eso. El que haga todo eso tarde o temprano va a ir preso. Eso es lo primero que te manda a hacer el Tata, a quitarte de todas las cosas malas para que usted tenga una nueva vida, porque cuando usted se raya, usted comienza una nueva vida. Y si vas a seguir en lo mismo, ¿para qué hacerte algún trabajo? Si tú vas a seguir delincuenteando en lo mismo. Los trazos que podemos enseñar aquí son para que puedan limpiar una letra de justicia. Y esto es importante porque muchos de ustedes
no conocen cómo trabajar con Guatariamba o la justicia. Y es bueno saber los diferentes trazos para en un momento determinado poder hacerle un trabajo a alguna persona. Claro que es importante que cuando usted presenta esta patipemba delante de su enganga, pida 2 palomas, pida hierbas aromáticas, rompe zaragüey, abre camino, alpaca, muralla, salvadera, para hacer una buena limpieza a esa persona, dar de sacrificio un ensususam y una paloma, y a la vez pasarle una paloma y echarla a volar. Si es posible en una loma, en un sitio alto, que es lo importante, para que bote toda la letra, pero la persona o el tata que limpia a ese mundele que vino con esa letra, tiene que también limpiarse, sacudirse, porque está recogiendo todas esas acciones, quiera o no quiera, esas acciones van a ser transmitidas para él. Es como único va a poder sacar la letra de justicia a una persona o la letra de muerte. Muchos religiosos que no conocen estas formas de trabajo se ven involucrados en que limpian una letra de justicia y ellos también caen presos porque de un modo o de otro no supieron quitar la letra que había que quitarle a ese mundele o a esa muana o hasta a esos guatocos. La verdad siempre la hemos reflejado en esta religión. No tenemos pelo en la lengua en decir las cosas tal como son. Trabajar esta religión nos permite ayudar a las personas, nos permite tener una vida mejor. Y si nos guiamos por las leyes de estas reglas congas, sabemos que tenemos que andar por el buen camino. No podemos ser un padrino y ser mujeriego. No podemos ser un padrino y estar borracho en las fiestas o en los rayamientos. El tata no bebe en los rayamientos porque es el que mantiene el orden. Los ahijados no pueden emborracharse en los rayamientos. No se va a la fiesta de rayamiento para emborracharse, ni estar hablando, como dicen, cáscara de piña. Se va a hacer una consagración, tiene que ser serio, tiene que mantener estas formas primitivas, llevarlas tal como son, para que todo salga bien. Una limpieza con Guatariamba es importante, pero no todos los ganguleros la hacen, porque tienen temor, como le dije anteriormente, de recoger las malas letras. Un ensala maleco de Cunanchila para todos los tata, tataitas, y en aquello, que San Piampungo, cutar en todos los diames de agüe.